Muy buenos días, viernes 17 de marzo abrimos la apertura de hoy, Las 7 plagas de Alberto por Alberto Fernández, con esta canción del grupo Árbol que se llama Suerte, es una canción del año 2004 de esta banda argentina que relata un día de mala suerte que vive una persona, situación que podría haberse reflejado en los años de la presidencia de Alberto Fernández. Uno tiene la idea de que las plagas de Egipto, mucha gente las confunde con que fueron 7, en realidad las plagas fueron 10 en Egipto. 1, la conversión del agua en sangre; 2, la aparición de las ranas; 3, los piojos y los mosquitos; 4, las moscas; 5, la peste del ganado; 6, el sarampión y el sarpullido; 7, la lluvia de fuego y el granizo; 8, las langostas y los saltamontes; 9, la oscuridad y la tiniebla; y 10, la muerte de los hijos primogénitos. En el caso de Alberto Fernández son 7, por lo menos hasta ahora. 1, la deuda con el Fondo Monetario Internacional; 2, la pandemia; 3, el acoso continuo de la Cámpora; 4, la guerra en Ucrania; 5, la inflación mundial; 6, el atentado a Cristina; 7, la sequía con el cambio climático. Quien ayer con esa verborragia hiperbólica que lo caracteriza, a veces diciendo barbaridades, otras veces con una agudeza descriptiva llamativa, Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, en la radio Futurock dijo: la guerra, la pandemia y la Cámpora son las calamidades que le tocó vivir al presidente. Él colocó el término calamidades, a nosotros nos gustó colocarlo con las plagas de Egipto para darle algo de connotación del Génesis y bíblico. Escuchemos al ministro de Seguridad. Lo que encuentra Alberto cuando asume la presidencia de la Nación con Cristina es una catástrofe. Y esa catástrofe se termina exacerbando con una pandemia y con una guerra y con la Cámpora y que son todas las calamidades que le tocó vivir al presidente. ¿Pero la Cámpora es una calamidad? No, se me escapó. No, pero enumeraste, dijiste la pandemia, la guerra, no, la pero Cámpora. me salió sin querer, no. Tiene un componente humorístico siempre Aníbal Fernández, pero bueno, evidentemente por lo menos nosotros lo colocamos, el acoso de la Cámpora, no entre las calamidades, sino entre las plagas del presidente Alberto Fernández. La más resonante, obviamente, es la pandemia. Vamos a escuchar ahora el día que deberán someterse a aislamiento social preventivo y obligatorio todos los argentinos. 19 de marzo de 2020. Hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional, que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Bueno, luego en un reportaje que yo le hice el 10 de diciembre pasado, él dice: la historia va a escribir que tuve que soportar 2 primeros años de pandemia y 2 años de guerra. Usted está cumpliendo 3er año de su mandato, y si usted no fuera el presidente de la Nación y tuviera que hacer un balance de los 3 años del gobierno de un tal Alberto Fernández, ¿qué diría? Que ese Alberto Fernández le ha tocado un tiempo muy difícil del mundo, un tiempo único en el mundo. Que cuando esto termine, la historia va a escribir que de los 4 años de mandato tuvo que soportar 2 primeros años de pandemia y 2 años de guerra. Una guerra que tuvo además una trascendencia internacional infinita y que a la Argentina le ha significado mucho problema. Que además tuvo que enfrentar esos 4 años recibiendo un país absolutamente endeudado, con 54 puntos de inflación, un país donde el salario real había caído 20 puntos, donde habían cerrado 23.000 pymes, donde la economía estaba absolutamente paralizada en términos de consumo desde 2 años antes. Y yo diría que se trató de un presidente que puso todo su esfuerzo, toda su garra, todas sus convicciones, que sacó buenos resultados y que 3 años después todavía tiene problemas por resolver. Bueno, le faltó al presidente, para coincidir con su ministro, la verdadera plaga, la que estuvo a lo largo de los 4 años. No hubo 2 de pandemia y 2 de guerra, sino hubo 4 años de acoso de la Cámpora, y como de alguna manera bien dijo Aníbal Fernández, es otra de las calamidades que tuvo que soportar este gobierno. Escuchemos a Mayra Mendoza, ya escuchamos a Andrés Larroque diciendo que el presidente le
quedaban dudas de que quisiera que el peronismo ganase. Ahora, Mayra Mendoza, intendente de Quilmes en Futurock. Y una persona creo que es la más grande y la más generosa en este sentido de poder realmente poner primero la patria y después los hombres, que es Cristina. Y creo que hay que ser generosos porque si uno tiene una estrategia, pero es una estrategia personal y esto me parece que tiene que ver con una estrategia, si se quiere, egoísta y derrotista también, bueno, le hace mal al conjunto. Entonces tiene que expresarse, quizás no públicamente, pero sí en los ámbitos en los que hemos construido o hemos pedido que se construyan, como es esa mesa que hace unas semanas estuvimos en el PJ y en Mateo 130, bueno, al menos en esos ámbitos de decir, bueno, pensemos juntos cómo salimos adelante, porque si uno obstura, si uno trata de quedarse en un lugar solo por ser y no pensando en el conjunto y en la posibilidad real de continuar gobernando, bueno, me parece que eso es más funcional a los adversarios o al enemigo del pueblo que a la fuerza política, ¿no? La fuerza política que le dio el honor y la más grande de las responsabilidades, que es asumir el Ejecutivo Nacional. Enemigo del pueblo, egoísta, derrotista, esto le dice su propia gente al presidente de la República. Repasemos entonces la idea de las 7 plagas de Alberto, las 10 plagas de Egipto, las 10 plagas de la Biblia fueron la conversión del agua en sangre, la aparición de las ranas, los piojos y los mosquitos, las moscas, la peste de ganado, el sarampión y el sarpullido, la lluvia de fuego y granizo, langostas y saltamontes, oscuridad y tinieblas, muerte de los hijos primogénitos. Las 7 plagas de Alberto hasta ahora es deuda con el Fondo Monetario Internacional, pandemia, el acoso persistente de la cámpora, la guerra, la inflación mundial, el atentado a Cristina y la sequía y el cambio climático. Yo volví de una semana en Roma y el clima que encontré era muy distinto al que me fui. O sea, encontré un clima de derrotismo, que probablemente la combinación de esas temperaturas altísimas con cortes de luz, sumado al masazo que significó el 6,6% de inflación en febrero, crearon un clima de derrotismo, un clima que podríamos decir se parece al de un pueblo castigado por la mala fortuna divina, como pudo haber sido el pueblo de Egipto en el momento de las 10 plagas. Esperemos que las 7 plagas de Alberto Fernández concluyan aquí. Alguien podría haber agregado una octava, que es la crisis financiera mundial, pero parece que ese problema se está solucionando. Cerramos esta apertura de hoy para poner un poquito de humor nuevamente con la canción Suerte de Árbol de esta persona que le sale todo mal.